Listo, sí se ve. Sí. Sí, podemos empezar. Ok. Empezamos entonces. Bueno, buenas noches. Les doy la bienvenida al webinar. Hablemos de números CR el día de hoy. Los presentes expositores que van a estar a cargo de esta charla van a ser mi persona, Jafet Aguilar, Silvia Navas, Esteban Arias, Douglas Alfaro, Jeremy Valverde. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Internacional de las Américas. Y el presente artículo tiene como finalidad informar los aspectos principales de cada uno de los impuestos que establece la ley. En el día de hoy vamos a abarcar dudas que tiene usted sobre el impuesto de la renta, para qué sirve, cómo lo tengo que pagar, qué es el impuesto sobre la renta, por qué lo tengo que pagar. Hay muchas preguntas que surgen sobre los impuestos sobre la renta. Cabe destacar que veremos varios temas de interés público, como el impuesto a las utilidades, el hecho generador, de periodo fiscal, determinación de la base imponible, entre otros aspectos. Dado una recopilación y dado por iniciada la conferencia, la ley del impuesto sobre la renta fue introducida al sistema tributario de Costa Rica alrededor de los años de 1988, mediante la ley 7092, como bien lo dice la diapositiva. No obstante, ha sido pues reformada, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, siendo una de las últimas modificaciones la introducida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, perdón. Cabe destacar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en Costa Rica en los últimos años ha contado con altos índices de déficit fiscal. Dicho esto y sumado a los indicativos de que en el 2009 el déficit incrementaría, ¿verdad? Esto motivó de alguna manera la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya entra en vigencia conlleva a una serie de cambios significativos, ¿verdad?, en el sistema tributario costarricense, tales como la reforma de la aprobación en forma definitiva. También cabe destacar que esta norma resulta de gran relevancia, ¿verdad?, para la legislación tributaria de Costa Rica, pues se prevé diferentes tipos de impuestos a lo que estarán afectos los contribuyentes. En este caso, nosotros los costarricenses somos los contribuyentes, ¿verdad? Dicho esto, yo quiero respecto a lo que es qué es el impuesto a la renta, dar como una anécdota, por decir así, que yo tengo. ¿Qué son los impuestos, verdad? ¿Por qué los pagamos? Y bueno, esto me hace recordar a la poligriega, cómo funcionaban, cómo se desarrollaban, cómo se organizaban, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las ciudades de este estado eran las ciudades griegas. Es importante recordar, ¿verdad?, que poli se le decía a la ciudad griega y politai a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Por qué hago todo este recordaris, por así decirlo? Bueno, porque en realidad cuando se juntó la gente en torno a un grupo, dijeron, bueno, nosotros nos vamos a establecer aquí mismo, y necesitamos a alguien que nos dirija, ¿verdad? Alguien que nos gobierne, alguien que nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Cada uno de este grupo familiar o foco familiar, disculpe, es por eso que se va organizando, digamos, en grupos muy pequeños,
pero dijeron, digamos, necesitamos protegernos, necesitamos tener un pequeño ejército, necesitamos prepararnos ya, ¿verdad? Pero todo eso cuesta dinero, ¿cierto? Necesitamos un gobernante, una persona que nos dirija, que nos diga qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer, que nos proteja, porque las ciudades están para protegerse, ¿verdad? Y bueno, dijeron, vamos a elegir un grupo de personas que van a tener ciertos cargos, que van a implicar que nos dirijan a nosotros o a todo el resto, pero estas personas necesitan pues un sueldo, ¿verdad? Un sueldo de qué vivir, necesitan dinero también, para proteger las operaciones que ellos realicen, tanto como equipo de protección para el ejército. También necesitan un local, ¿verdad? Para desplazarse de un lugar a otro. En esa época también existían los animales, ¿verdad? Ellos también bueno, los utilizaban como un medio de transporte. Para protegerse también, ¿verdad? Porque recordemos que estaba Darío, el emperador de Persia, que en realidad lo podía en cualquier momento hacer desaparecer, ¿verdad? Solamente con levantar la mano. Entonces tenían que protegerse entre otras cosas, ¿verdad? Para esto precisamente fue que se crearon los impuestos. Era algo que todas las personas tenían que pagar, ¿verdad? Digamos, en ese momento, en todas las familias, digamos, de alguna de las más importantes poligriegas, para que puedan protegerse, ¿verdad? A nivel general, para que tengan un gobierno y pues ese gobierno puede actuar, ¿verdad? El objetivo principal de esto era que protegerse, ¿verdad? De tal manera de los invasores que venían desde y hacia entonces, en ese momento. Es por eso que se crearon los impuestos, para que tengan un gobierno y para que ese gobierno pues pueda operar, ¿verdad? Pueda dirigir, pueda dar ciertos beneficios generales a toda la gente, perdón, que vive dentro de un lugar. Por eso es que los impuestos actualmente no solamente hay en Costa Rica, también hay en Guatemala, hay en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, nosotros tenemos al Ministerio de Hacienda, y uno de los impuestos que nosotros tenemos que pagar, el impuesto a las utilidades, es el impuesto a la renta. En este caso, es por ello que estamos aquí, para aclarar todas las dudas que usted tiene sobre el impuesto de la renta, para qué sirve, cómo lo tengo que pagar, qué es también, ¿verdad? El impuesto a la renta, por qué yo lo tengo que pagar. Hay muchas dudas que surgen a través de los impuestos sobre la renta, y aquí estamos para aclararles a todos ustedes. También me gustaría dar algunos pequeños detalles de lo que mis compañeros más adelante van a explicar. Me gustaría hablar un poquito de lo que es las rentas grabadas. Las rentas grabadas son las que son afectadas a este impuesto, que serán las siguientes, tales como los sueldos, salarios, bonificaciones, ¿verdad? Entre otras. Cabe destacar que la declaración es la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto a las utilidades, que dependerá pues claramente del cierre del ejercicio de cada empresa. A raíz de esto, prosigo con mi siguiente compañero. Bueno, adentrándonos un poco más detalladamente con respecto a los impuestos que se pagan aquí en Costa Rica, tenemos el impuesto al salario, que de acuerdo al artículo 32
de la ley del impuesto sobre la renta estarán afectados a este impuesto como principal, como al inicio se mencionó, todas aquellas personas físicas que se encuentran domiciliadas en Costa Rica y que perciban rentas de trabajo dependiente, jubilación u otras contraprestaciones por servicios personales, y el mismo será retenido por el empleador en este caso, y luego deberá ser reportado al Ministerio de Hacienda teniendo una tarifa en escala, la cual es con la que se le aplica a la renta neta. Es bastante importante mencionar, como se comentó al inicio, que la actualización de estos tramos se hace en todos los años conforme a la evolución del IPC, que es el índice de precios del consumidor. La modificación para el periodo del 2021, del presente año, se hizo mediante el decreto ejecutivo número 42733H, publicado en la Gaceta este 9 de diciembre del año anterior, el cual habla de los nuevos tramos sobre el impuesto de la renta al salario, utilidades y sus créditos fiscales a partir del 1 de enero del presente año. Más detalladamente con respecto a los tramos que se tienen sobre este impuesto, está que las rentas hasta 842,000 colones no estarán sujetas al impuesto, es decir, que están exentas. Sobre el exceso de este monto, los 842,000 hasta el 1.232.000, se le aplicará un 10%. Seguidamente, en el siguiente tramo de 1.236.000 hasta 2.169.000, se pagará un 15%. Sobre el exceso de los 2.169.000 y hasta 4.337.000, se pagará el 20%. Y por último, sobre el exceso de los 4.337.000, siendo este el último tramo, se pagará un 25%. Ok, aquí seguidamente tenemos un ejemplo del impuesto al salario. En este caso, el ingreso bruto mensual de la persona X, supongamos, es de 4 millones. Muchas personas tienen como la idea errónea de que en este caso el salario está sobre el tercer tramo, sobre el cuarto, perdón. Entonces yo le aplicaría el 20% que viene siendo esto, pero no, en realidad se hace escalonado. Se va haciendo por tramos, se va sacando la diferencia de cada uno de estos y a esa diferencia se le aplica el porcentaje de dicho tramo. En este caso, la diferencia entre el 1.236.000 y los 842.000, que es el primer tramo, se le va a sacar el 10%. Seguidamente se saca la diferencia del segundo tramo, igualmente la diferencia entre los 2.169.000 y el 1.236.000, y se le aplica el 15%. Y por último, como llega al cuarto, se le aplica igual, la misma forma, sacando la diferencia entre los tramos de los 4 millones, que es el salario que la persona recibe, y los 2.169.000, que es un 20%. A esos porcentajes aplicados se suman y es la renta que la persona debe de pagar. En este caso son 545.550. De hecho, que si se saca a los 4 millones, el 20%, que muchas personas creen que es, el impuesto a pagar sería muchísimo más. Entonces, es importante mencionar y que todas las personas tengan claro que el impuesto se hace escalonado y no un porcentaje en sí.
Podemos continuar. Este impuesto, digamos, también se le aplica a lo que es una persona física con una actividad lucrativa. Esto básicamente es toda aquella persona que tenga algún ingreso adicional, además de su salario, en caso de tener uno. Entonces, digamos, es un tipo de ejemplo para esto. Podría ser que una persona tenga como algún alquiler o que también preste lo que son servicios profesionales. A la hora de lo que es como calcular o reportar el impuesto a pagar, es muy similar a lo que sería una persona física, porque también se va basando sobre excesos, no sobre el total de lo que la persona vaya a ganar con esa actividad lucrativa que tenga. Entonces, ahora esta va a empezar a ser hasta los 3.742.000, va a estar exento. Esto significa que no va a pagar ningún impuesto. Ya, nada más se le hacen las rebajas normales, que sería de la caja costarricense, o demás rebajas que ya tenga por su lado laboral. Después ya esto va a brincar lo que es el exceso entre la base, los 3.742.000, hasta lo que son 5.589.000, que aquí ya empieza con un 10%. Seguidamente va a ir del exceso de 5.589.000 hasta 9.322.000 colones, que aquí ya la rebaja va a ser un 15%, siempre manteniendo lo que es la diferencia. El siguiente escalón va a ser de los 9.322.000 hasta los 18.683.000, ya aplicando una rebaja del 20%. Y ya por último, nada más se va a hacer sobre el exceso de los 18.683.000, que ahí va a ser un 25%. A diferencia de la persona física con esta de conectividad lucrativa, es que la tarifa que se va a rebajar se basa no sobre las ganancias brutas, digamos, va a ser sobre la renta neta, que es lo que viene siendo la utilidad. Entonces, básicamente lo que se hace es que la ganancia obtenida mensual se le tiene que sacar lo que son costos y los gastos. Que recordemos que el costo y el gasto son términos diferentes que suele confundirse muchas veces. Básicamente un gasto es todo aquel dinero que yo necesite usar para poder llevar a cabo esta actividad. Mientras que un costo viene siendo lo que yo invierto para poder ya sea elaborar mi producto o si tengo un alquiler, digamos lo que me cuesta todos los gastos o costos que genere el poder hacer esa actividad. Entonces, de manera de ejemplo, digamos que una persona, sus ingresos brutos fueron 15 millones por este mes y que en costos y gastos tuvo lo que fueron 3 millones. Entonces, por esta razón, nada más se le va a cobrar lo que son los impuestos de la renta sobre los 12 millones, no sobre los 15 millones que tenía al principio. Entonces, siguiendo este ejemplo, digamos, aquí va a quedar exento. Entonces, no se le va a cobrar lo que sea menor a este monto. Ahora, lo que es el primer rubro, nada más es como explicó la compañera anteriormente. Sacamos la diferencia inicial de los 5.589.000 con la base, que son 3.742.000. Entonces el 10% corresponde a lo que sería este monto que tenemos en rojo. Después, como sigue en el rango para el siguiente escalón, va a reportar lo que es la diferencia de los 9 millones con la base anterior de los 5.589.000, que corresponde a casi 560.000 colones. Y ya como ya llegamos a un tope, que es lo que es la renta neta que tuvo de 12 millones, nada más se calcula la diferencia de ese monto con los 9.322.000, que era el tope anterior. Al final nada más es sumar todo y eso es todo lo que tendría que reportar él por sus impuestos. Entonces es un procedimiento muy similar al anterior, pero las personas tienen que recordar que es sobre la renta neta, no sobre todas mis ganancias que obtuve en este periodo. Entonces podemos continuar. Ok. Cabe destacar que obviamente el impuesto es a las personas jurídicas, tienen que pagar a las sociedades mercantiles o empresas que estén inscritas en el registro de personas jurídicas del registro nacional, lo cual, si usted no está inscrito en dicha institución, obviamente está haciendo
pues no está pasando la renta, ¿verdad? Entonces, eso es una problemática bastante grande en donde sos una persona que no tenés pues ningún ingreso y ninguna ganancia, ¿verdad? Entonces, digamos que al final el gobierno no te está controlando las finanzas. Seguimos. Después, aquí tenemos el ejemplo de, digamos, la condición de la sociedad, ¿verdad? Tenemos en la columna de la condición de la sociedad, sociedades que se encuentran en trámite de inscripción ante el registro de personas jurídicas del Registro Nacional, sociedades inactivas, sociedades inscritas en el régimen de tributación simplificada y sociedades inscritas en el impuesto sobre las utilidades con cierre fiscal diciembre. Cabe destacar que eso también es una modificación. Antes el cierre fiscal no estaba en diciembre, estaba en septiembre. Con una fecha de inicio de la obligación tributaria entre los meses de enero a diciembre del periodo fiscal anterior a que ocurra el hecho generador, ¿verdad? Tenemos que las sociedades que se encuentran en trámite van con un 15%, con un salario base de 462.200 colones, según eh, obviamente lo que tenga la empresa. Las sociedades inactivas no tienen, digamos, una tarifa, pero tienen que pagar el monto de 69.339. Las sociedades inscritas en el régimen de tributación simplificada van a tener que pagar un 25% sobre el monto de 462.200. Y después, las sociedades inscritas en el impuesto sobre las utilidades con cierre fiscal de diciembre van a tener que, para el 2021, tener que pagar 115.550 colones. Proseguimos. Después tenemos, digamos, un pequeño ejemplo para una sociedad que se encuentra en trámite de inscripción ante el registro. Tenemos fecha de escritura el 10 del 4 del 21 y fin del periodo fiscal 31 del 12 del 2021. Aquí vemos que no se, no se comenzó a regir desde el 1 de enero, ya que se inscribió después, entonces obviamente ese tiempo no se toma en cuenta. Tenemos la cantidad de días, que serían 266 días. Después tenemos el salario base, que son 462.200. Esta paga el 15%, que lo multiplicamos por el 15%, y al final tendría que pagar 69.330 colones. Después, con los ingresos brutos en el impuesto sobre las utilidades, la tarifa sobre menores a 121 salarios base, que serían más o menos 54.462 millones, serían la tarifa de 25% en el salario base del periodo fiscal de 462.200, que al final tendría que pagar 115.550. Después, entre 120 a 280 salarios base, que serían entre 54.464.000 colones y 129.416.000 colones, sería un 30% lo que habría que pagar, que serían 138.660.
Después, a más de 280 salarios base, que serían todavía más de 129.416.000 colones, sería un 50%, donde terminarían 231.100 colones. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Perdón, hubo un error aquí un error mío. El gobierno le presentó a la Asamblea el proyecto de ley de renta global en el que establece el mínimo no imponible de 8.200. Perdón, 8.200.000 colones sobre las personas físicas, lo que haría el 70% de los asalariados del país. Obviamente, el 70% va a quedar exento. Va a caer, el 20% restante va a sobrecaer sobre digamos, los que tienen mayor ingreso bruto que los otros. Ahora sí le doy paso al siguiente compañero. Además, la propuesta beneficia a todos los trabajadores independientes y a los profesionales liberales, en razón de que la iniciativa plantea subir el monto a partir del cual pagarían el tributo, pues solo lo harían aquellos que reciban más de 8.200.000 colones en el año. Esto implica que algunas personas ya no tendrían que pagarlo y otros pagarían menos en el total. Este diseño da como un sistema tributario de renta global dual, facilitando el cumplimiento de las obligaciones, permite una administración más eficiente y disminuye posibilidades de arbitraje de parte de los contribuyentes, los cuales verán menos atractivo tratar de disfrazar sus fuentes de ingreso en busca de un tratamiento más favorable. Esto sucede porque se constituye bajo una escala igualada para ambas partes, de un 27,5% tanto por persona física como jurídica. Esto también puede afectar en el nivel de escala en los deciles de ingreso por persona, ya que entrarían a pagar más o salarios que antes no estaban grabados, ahora sí entrarían a grabar un impuesto. Con la recaudación total se proyecta que la reforma tributaria recaudaría alrededor de unos 670.000 millones, lo cual representa un 2,20% del PIB. Además de sus ingresos con respecto a la pandemia que estamos pasando y el país se encuentra como un estado de recesión. Además que en las últimas semanas se ha entrado en una gran discusión con lo de la reforma fiscal y a quienes afecta y a quienes no. Muchos argumentos de los sindicales han sido que los que más han resonado afecta a los más pobres, afecta a la clase trabajadora y protege en gran parte a los evasores. Argumentos muy fáciles de creer porque naturalmente nadie está de acuerdo con que se paguen más impuestos. Y cuando de impuestos hablamos, es muy común escuchar argumentos de por qué un sector no debería pagar y los demás sí, y en rara vez esos argumentos de por qué un sector no debe y los demás sí son válidos. Lo primero que tenemos que entender es que los impuestos no son agradables
y no son un tema de apoyo popular. De lo contrario, no se llamarían impuestos. Entonces es demagógico que los sindicatos usen el apoyo popular como un argumento a su favor, porque desde luego que si se consulta o popularmente se toma en cuenta, las personas quieren ganar más y no pagar más impuestos. La inmensa mayoría diría que no, pero de igual forma, si consultamos a quien no le compete con el Estado, haría que muy posiblemente el sistema económico colapse y deje de brindar a todos el servicio que brinda. Igualmente, la gran mayoría diría que sí es importante, entonces caemos en una contradicción. Ahora existe conciencia importante entre la ciudadanía de que la reforma fiscal es necesaria. De lo que no ha habido conciencia es de cuán progresiva, justa la reforma tributaria avanza en la Asamblea Legislativa en las últimas semanas. Usando los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre distribución de ingresos en Costa Rica, y el Ministerio de Hacienda sobre la distribución en diferentes impuestos que implica la reforma fiscal, explica o dice la mayoría de la carga en la tributaria lo que recae en los sectores de mayor ingreso. En la diapositiva vemos los deciles en una escala del 1 al 10, donde 1 son los primeros deciles, o sea, las familias que tienen menos ingresos al mes. Por ejemplo, las familias que recaudan 136,000 colones al mes. Eso quiere decir que en una familia donde hay 3 ocupantes, se logra recaudar 35,000 colones por persona. Y si vemos el decil 10, que serían más de los 3 millones, eso quiere decir que es una familia de media alta, se puede decir que son, los impuestos que deben pagar son más altos en cuanto a lo de la nueva reforma de renta global. No sé si algún compañero tiene algo que decir sobre el tema. Ok, para continuar sobre los contribuyentes y de las personas exentas a estos impuestos, independientemente de la nacionalidad, el domicilio, el lugar de la constitución de las personas jurídicas o de la reunión incluso de sus juntas directivas, son contribuyentes todas las empresas, públicas o privadas que realicen actividades o negocios que hayan en el país. Dentro de esto se encuentran personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado y las cuentas en participación que hayan en el país. Seguidamente también tenemos las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que operen en Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya en él. Se entiende por establecimientos permanentes de personas no domiciliadas en el país toda aquella oficina, fábrica, edificio o otro bien raíz de plantación, negocio o explotación minera, incluso forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u otro fijo de negocios, incluido el uso temporal de facilidades de almacenamiento, así como el destinado a la compra y venta de mercancías y productos dentro del país.
cualquier otra empresa, propiedad de personas no domiciliadas que realicen actividades lucrativas en el país. También los fideicomisos y encargos de confianza constituidos conforme a la legislación costarricense. Las empresas individuales con responsabilidad limitada y las que actúen en el país. Personas físicas, como se mencionó, independientemente de la nacionalidad y el lugar de la celebración de sus contratos, domiciliadas, eso sí, en Costa Rica. Los profesionales que presten sus servicios en forma liberal, todas aquellas personas físicas o jurídicas que no estén expresamente incluidas en los incisos anteriores que acabo de mencionar, pero que aún así desarrollen actividades lucrativas en el país. Con respecto a las entidades no sujetas al impuesto, tenemos del Estado las municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas del Estado y que por ley gocen de extensión de este hecho. Los partidos políticos, las instituciones religiosas, cualquiera que sea su credo, no importa cuál, los ingresos que obtengan al mantenimiento del culto y por otros servicios de asistencia social que presten a sus sin fines de lucro, perdón. También tenemos empresas acogidas al régimen de zonas francas de conformidad con la ley 7210 que salió el 23 de noviembre de 1990. Aquellas organizaciones sindicales, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública para el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los ingresos que éstas obtengan, así como su patrimonio, se destinen en su totalidad y exclusivamente para fines públicos o de beneficencia, que en ningún caso se distribuyan como directa e indirectamente con sus integrantes. Las asociaciones solidarias que normalmente se encuentran en las empresas, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de los Servicios Múltiples del Magisterio Nacional. También tenemos a las asociaciones civiles que engriemen a pequeños o medianos productores agropecuarios y de bienes y servicios, cuyos fines sean específicamente brindarles como asistencia técnica y facilitarles como la adquisición de los insumos agropecuarios a bajo costo. También tenemos a las personas micro, pequeñas y medianas productores orgánicos registrados ante la oficina correspondiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Y posteriormente tenemos a las juntas de educación, juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza y por último, el Hospicio de Huérfanos de San José. Continuamos. Listo, muy amable Silvia. Si gusta me pueden pasar la diapositiva del impuesto de la renta, disculpe. Al salario. Muchas gracias. Recapitulando lo que mis compañeros han dicho a lo largo de la charla, que lo han dicho excelente, yo quiero recapitular esta parte un poquito, específicamente como personas físicas en actividad lucrativa, es decir, específicamente en servicios profesionales. En esta parte, yo quiero destacar, digamos, que por ejemplo usted tiene 1 millón de colones
y usted gasta 500,000, pues ¿cuánto va a quedar de ese millón? 500,000, correcto. Entonces le van a sobrar esos 500,000 que se encuentran dentro del rango establecido, como bien lo indica aquí, que son los 842,000 colones, es decir, no está sujeto a impuesto. No tiene que pagar impuestos. En cambio, si a usted lo que le queda, como por así decirlo, ganancia o la renta como tal, supera los 842,000, a partir de ahí, dependiendo de los montos, usted va a tener que pagar un porcentaje, ¿verdad? ¿Dónde se paga esto? Bueno, ya sea en el sistema en línea o incluso de forma física. Obviamente, recomendable el sistema en línea, ¿verdad? También me gustaría destacar la parte de que después de hacer este proceso, que no sé si lo están entendiendo de la mejor manera, si no me lo indican, después de este paso, cuando debemos presentar la declaración de los impuestos, primeramente debemos llenar el formulario, ¿verdad? Ese formulario va a tener 6 partes. En la primera va a constar de activos y pasivos, la segunda de ingresos, la tercera de costo, gasto y deducciones, en la cuarta base imposible. Luego siguen los créditos y la liquidación de la deuda tributaria, ¿verdad? En los activos y pasivos, pues en esta parte, aquí cada uno de ustedes tiene situaciones o actividades lucrativas diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, en el llenado del formulario va a venir un signo de interrogación que les va a explicar de alguna manera los pasos que usted debe seguir. No necesariamente tiene que ser un experto en el tema, ¿verdad? En la parte de los ingresos, en mi caso es muy sencillo, ¿verdad? Porque estamos hablando de servicios profesionales. En este caso, yo no coloco las ventas de bienes y servicios, excepto los servicios profesionales, porque además de esto, yo no he vendido nada más, ¿verdad? Todo lo que sería plata que me ha ingresado este año fiscal es por servicios profesionales solamente. En mis actividades económicas, bien acá colocamos el monto, ¿verdad? Es importante que seamos ordenados, ¿verdad? Y ustedes lleven un Excel o alguna plataforma o sistema donde venga todo lo que usted ha ganado y todo lo que usted ha gastado, ¿verdad? Para que al final tenga un cálculo efectivo de cuánto es su renta, ¿verdad? La parte de comisiones, intereses, etcétera, dependiendo de lo que usted vaya teniendo como ganancia o ingreso de dinero, ahí lo va pues colocando, ¿verdad? Luego vamos a tener la parte de lo que son los costos, gastos y deducibles. En esta parte ya no estamos hablando de ingresos, sino de egresos, ¿ok? Aquí es sencillo, en compras, aquí usted tiene que tener gastos referentes a su actividad económica y quiero que ponga mucho cuidado en esta parte porque hay gente que mete el diario, por así decirlo, y tal vez el diario no es parte de su actividad económica, ¿verdad? Debe poner, por ejemplo, si usted es un profesor, usted tiene que poner pues el internet, tiene que poner la luz, porque es parte de sus servicios, ¿verdad? A los cuales usted se dedica, pero el diario no se debe poner, a menos de que usted se dedique específicamente a ello, ¿verdad? También me gustaría explicar un poquito lo que es la base imponible. En este caso, viene siendo la renta, es decir, la resta entre esos montos y ese monto que me dio, ahí está dentro del rango. Por ejemplo, la renta dice que son, aquí en la diapositiva dice que son 842,000 colones, ¿verdad? Entonces, no está sujeto a impuestos, por lo tanto, en lo que este año tengo que pagar es 0 colones, ¿verdad? En la parte de los créditos, solamente para las personas que tienen algún tipo de crédito,
Y en liquidaciones de la deuda tributaria, intereses, total, aquí hay que darle validar para que haga el respectivo cálculo, ¿verdad? Eso sería como la explicación de lo que es tal vez el formulario que vendría siendo la última parte de esto que se tiene que realizar después de los impuestos. Prosiguen. Si gusta, prosiguen. Para poner un ejemplo, en una familia, digamos que media, con un ingreso mensual de 800,000 colones, con esta nueva, con este nuevo proyecto, esta familia que recibe 800,000 colones mensuales deberá pagar casi 145,000 colones de impuesto de renta. Obviamente hay muchas personas que tal vez no les guste o no les parezca esta parte de la renta nueva o del nuevo proyecto, ya que pues afecta bastante al bolsillo de las personas, por decirlo de alguna manera, que ingresan casi también 683,000 colones mensuales, también van a tener que pagar el impuesto de la renta. Pues 145,000 colones es casi el marchamo de un carro. Entonces, las personas ahora van a tener que controlar bastante sus gastos, el ingreso, llevar un control bastante, pues, exacto de todos sus ingresos y gastos para poder así en el cierre del periodo fiscal pagar el impuesto a la renta, porque ahora sí toca, digamos, un poco más el bolsillo de otras personas que tal vez antes no tenían que pagar porque tal vez estaban exentas, ahora pues sí va a tener que pagar. Una persona que actualmente tal vez esté exenta, se le comenzaría a cobrar un 10% por exceder el nuevo tramo del propuesto, que son 683,000 colones mensuales. Pues el aguinaldo de ciertas personas o ciertas entidades tal vez que son un poco pequeñas van a tener que cuidarlo porque es importante que se pague el impuesto a la renta porque tal vez al final va a ser una multa donde la multa tal vez exceda todavía más el impuesto que uno tenía que pagar. Si quieren, algún otro compañero puede dar algún ejemplo que tenga. Yo quiero mencionar algo con respecto a esto nuevo que Douglas mencionó, que es la nueva propuesta de los 683,000, que todavía no se ha oficializado, por decirlo así, pero que sí está como en planes de eh, el, el Estado, por decirlo así, ve como si en dado caso que esta nueva propuesta de los 683,000 colones, que sea el primer tramo en regir, digamos, que ya no sean los 842,000 que tenemos, sino que este sea como la base, pues varias personas se van a ver afectadas y se van a generar como más ingresos que se verían viendo como los cambios así más detalladamente, aproximadamente como en el 2024, que el Estado pueda recalcar, demostrar los cambios con los nuevos tramos que se estarían cobrando. Es una propuesta, los 683,000, que paguen 10%, pero todavía no es nada definitivo. Supongo que
muchas personas pues han visto varias noticias durante telenoticias del tema, pero todavía no es algo que se haya establecido, que esté totalmente fijo. De momento son los tramos que acabamos de mencionar, que la base son los 842.000, pero sí es bastante importante tener claro que, que esta va a ser una nueva propuesta y que está como en estudio y que en cualquier momento puede ser aprobada. No sé si algún otro quiera agregar algo más o podremos dar algún espacio para, para consultas o algo así que tengan. Yo quería agregar una información que tengo aquí de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social. A junio pasado, con la afectación de la pandemia, señalan que habían cerca de 234.687 personas con salarios superiores a 1.000.000. Asimismo, habían 100.164.000 personas o asegurados con ingresos entre los 750.000 y 1.000.000. Y de esos, 234.687, habían 2.058 entre 500 y 750.000, que estos se verían afectados entre los que se verían afectados serían estos por el tramo que se quiere aplicar de los 683.000 colones si llegara a pasar, ¿verdad? Si quieren, compañeros, dejamos estos 6 minutos para que alguna persona que tal vez no le quedó bastante claro el tema o tenga alguna pregunta, nos la deje saber aquí en el live. Nosotros estamos viendo para poderle aclarar alguna duda que tenga. Vuelvo a recalcar que este tramo de los 683.000 colones no está todavía vigente. Es una parte del proyecto que se quiere agregar. Muchas gracias, Douglas. Si alguna persona no quiere hablar por medio de audio, puede mandar la consulta por correo o al chat también. Estamos disponibles. Sí, el correo en caso de que tengan alguna consulta es hablemosdenúmeros.cr@gmail.com. Ahí podemos atender cualquier consulta que tengan con mucho gusto, y también queríamos invitarlos a unos podcasts que vamos a estar realizando durante estos meses con respecto a temas financieros que de aquí de Costa Rica. Entonces, para que tengan el gusto de acompañarnos, y otra vez les recordamos, si tienen consultas, las pueden escribir en el chat o al correo electrónico. Muchas gracias, Silvia. Cabe destacar que los correos, si gustan mandar alguna consulta, serán respondidos entre 3 días o una semana como máximo. Bueno, chicos, creo que el tema quedó bastante claro. No hay ninguna consulta todavía en lo que estoy leyendo aquí en el live. Nos quedan 4 minutos. Si alguno tiene alguna duda, por favor, si quiere la puede poner en el chat del live. Tenemos nuestro correo también por si tienen alguna duda y no lo quieren poner aquí en el chat. También tenemos el correo que estaremos respondiendo sus dudas lo más rápido posible.
Vamos a ver, chicos, aquí. Pues no, si quieren nos vamos despidiendo. Bueno, de antemano les agradezco por estar presentes en esta charla. Para nosotros fue un honor poder compartir nuestro conocimiento con ustedes. Y bueno, aquí estamos para lo que quieran o alguna consulta que ocupen. Muchas gracias. Aquí nuestra compañera Silvia acaba de mandar nuestro correo para que manden las consultas. Como dije antes, trataremos de responder lo más rápido posible. Y muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por dedicarnos un poquito del tiempo de ustedes de anoche, que sabemos que ahora hay muchas personas que tienen un poco más de trabajo por estar en la casa, pero muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Buenas noches. Entonces, Buenas noches.